¿Sabías que existe una multa de 370 a 8,430 pesos por no llevar un registro de tus inventarios? Entonces, siempre tienen que tener muy bien este tema. El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no te enseñaremos aquello que imaginas, te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos, los impuestos, y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola familia, excelente domingo, bienvenidos a un domingo más de Lavadero. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias, amigo. Con un tema bastante interesante que siempre es complicado de explicar. Sí, es uno de los temas que más trabajo me cuesta cuando tengo que dar la materia de Conta 1 con mis alumnos, porque tenemos que entrar al tortuoso tema de qué es un gasto, qué es un costo y cuál es la diferencia entre ellos. Exacto, no únicamente es para estudiantes, sino en general para los contribuyentes que también ya pagan impuestos. A veces es muy complicado identificar qué es un costo y qué es un gasto. Sí, entonces tenemos que hacer aquí varias aclaraciones y comencemos con esta megacolcha. Y aquí lo primero que tenemos que saber es qué son las NIF. Las NIF básicamente son nuestra Biblia como contadores, al menos en la parte financiera. Tenemos mil y un Biblias más, que son todas las leyes, pero en la parte financiera son las NIF y son las normas de información financiera. Por cada cosa que haga una empresa, hay una NIF, seguramente. Y entonces, estas NIF nos van a dar los parámetros que nosotros debemos de considerar para saber cómo hacer esos registros contables. Dicho esto, las NIF definen el costo como el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un bien o servicio adquirido por la entidad con la intención de generar ingresos. Esto, traduciéndolo a palabras mortales, ¿qué es un costo? Si nosotros pensamos que somos Samsung y nos encargamos de la elaboración de esta tablet, el plástico que utilizamos para este lápiz es costo. El plástico que utilizamos para esta funda es costo, el aluminio que utilizamos para el cuerpo es costo y el vidrio que utilizamos para esta pantalla es costo. ¿Por qué? Porque fue lo que efectivamente le costó a Samsung hacer esta tablet. Entonces, todo el costo es lo que se puede identificar específicamente con un ingreso. Pero bueno, aparte de los costos, tenemos los gastos. Así Que es. eso tiene un tratamiento totalmente distinto, aunque parece que no. Sí, también tomando como base las normas de información financiera, estas nos dicen que existen costos que no pueden identificarse claramente con un ingreso relativo o que perdieron su potencial generador de ingresos y deben ser considerados como gastos. En palabras normales, ¿qué es un gasto? Son aquellos pagos que hacemos que no se pueden identificar claramente con un ingreso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el pago de la luz, del agua, de algún servicio de internet, de teléfono. Pues en general lo puede usar cualquier persona dentro de nuestra empresa. Entonces por eso no es tan claro que se puede identificar con un ingreso y se considera gasto. Uh-huh. Entonces, en palabras muy normales, ¿qué es la diferencia entre un costo y un gasto? El costo se identifica muy claramente con lo que hace la empresa. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en una botella de tequila, es el cristal de la botella, el líquido de la botella y si utilizamos algún tipo de plástico para sellar el envase, ese plástico. Pero todo lo que está detrás de la venta de la botella, como pueden ser los comerciales, la logística de los envíos y demás, pueden llegar a ser gastos porque no podemos identificar un flete tal cual con una botella específica de tequila. ¿Cómo se clasifican los costos? En costos directos e indirectos. Imaginemos, por ejemplo, una mesa de madera. Los costos directos es la madera, por ejemplo, el roble y el carpintero. Y los costos indirectos es el pegamento, el barniz y los clavos. Es decir, aquellos que precisamente no sabemos cuánto gastamos, pero que los necesitamos para nuestro proceso. De esta misma manera, tenemos también la clasificación de los gastos. ¿Y cómo se clasifican los gastos? Básicamente se clasifican en ventas, administración y financieros. Los de ventas justamente puede ser todo el departamento de ventas, todas las personas que van a visitar a las tiendas para que se pueda llevar a cabo la venta, las comisiones de esas personas y demás. De administración puede ser, si tienen una oficina para la administración, la renta de esa oficina, el sueldo de las personas que están en administración, los teléfonos, el internet y demás. En los financieros, el más común que encontramos son las comisiones bancarias y también
todo el tema de si pidieron créditos, los intereses que se van generando y demás. Ahora sí, en el tema de impuestos también existe una diferencia. Esto que hablamos anteriormente únicamente es de lo contable y lo financiero, ahora vamos a la parte fiscal. Y eran prácticamente definiciones. Exactamente. Entonces, ¿cómo se consideran los gastos en las personas morales? Es cuando ya se prestó el servicio, ya se entregó el bien, ya existe una factura y aunque no lo hayas pagado, ya lo puedes reconocer como un gasto. Lo importante aquí es que todas estas erogaciones o pagos que hacemos se deducen o se disminuyen de nuestros ingresos hasta la declaración anual. Sí, es bien importante esto, porque realmente no va pasando periodo a periodo como lo vamos a ver más adelante, sino que hasta la declaración anual podemos saber exactamente cuáles fueron los ingresos que tuvimos, los gastos que tuvimos y determinar el ya tan famoso coeficiente de utilidad. Con base en este coeficiente de utilidad, nosotros vamos haciendo nuestros pagos provisionales del siguiente año. Exactamente. Sin embargo, con las personas físicas es un poquito distinto. ¿Por qué? Porque las personas físicas sí reconocen sus gastos conforme los van pagando. Ahí no depende tal cual de que ya haya una factura, sino de que los hayan pagado. Desde luego tiene que haber una factura porque si no sería no deducible. Pero en el momento en el que lo pagan, lo pueden reconocer como un gasto y esto les permite que en los pagos provisionales paguen impuestos únicamente sobre la utilidad que tienen. ¿Por qué? Porque recordemos que son ingresos menos gastos, nos genera una utilidad y de ahí se aplica la tan famosa tarifa del ISR. Exactamente. Entonces, hay una diferencia muy grande en el cómo se manejan los gastos para las personas morales y para las personas físicas. ¿Cuál consideras que es? El más importante es que en la persona moral no importa si ya se pagó o no, ya lo puedes reconocer como gasto. Sin embargo, en la persona física, mientras no esté pagado, no lo puedes deducir de tus impuestos. Exacto. Y esto, desde luego, sí va afectando en los pagos provisionales. ¿Por qué afecta también? Porque, por ejemplo, las personas morales pudieron haber tenido un coeficiente de utilidad muy alto el año pasado y este año, como ya lo hemos dicho previamente, específicamente en 2020, que fue el año de la pandemia, tal vez en 2019 les había ido súper bien y en 2020 las ventas pudieron caer muchísimo y de todas formas estaban pagando mucho impuesto porque el año pasado les había ido bien y el SAT piensa que ganan lo mismo en el siguiente año. Exacto. Entonces les afecta y por ahí un tip es que si están en esta situación pueden pedir una disminución de coeficiente de utilidad desde julio del año en el que se encuentran. Así como existe una diferencia en lo contable de costos y gastos, en la parte fiscal también lo tienen cuando son personas físicas o personas morales. En las personas morales, la forma en la que podemos deducir nuestro costo es a través de el costo de ventas o el costo de lo vendido, que básicamente es, yo vendí algo en 100 pesos y me costó 80, yo lo reconozco de mi inventario, lo disminuyo de mi inventario y lo mando a mi costo. Eso lo puedo hacer ya deducible. Sin embargo, en las personas físicas es algo muy interesante porque ellas deducen la adquisición de mercancías. Entonces, pueden comprar muchas cosas de su inventario y no vender nada y de todos modos lo pueden hacer deducible en el momento en que lo pagan. Esto es súper importante. Pensemos que nosotros somos Office Max y una papelería. Entonces, si nosotros somos Office Max y le compramos a Vic toneladas de lápices, ya ni siquiera piezas, toneladas, hasta el momento en el que vendamos cada uno de los lápices, nosotros lo podemos reconocer como costo. De otra forma va a ser inventario porque va a estar ahí disponible para que alguien se lo lleve. Pero en el momento en el que nosotros, como una papelería chiquita, que es una persona física, empiezan a comprar tal vez ya no toneladas, sino kilos de lápices, entonces ahí ellos ya pueden disminuir de sus ventas todos esos kilos de lápices, aunque no los hayan entregado al consumidor final. Es una diferencia súper importante porque, como ya lo hemos dicho, afecta también tanto en el flujo efectivo como en el pago de impuestos. Exacto. Entonces, ahí también, y retomando lo que dijimos en el episodio pasado, tienen que analizar muy bien cuál es el régimen que les queda a ustedes y aparte del régimen si les conviene ser persona física o persona moral por este tipo de situaciones, porque si ustedes, por ejemplo, son una papelería chiquita que hace una persona moral, les puede afectar mucho el flujo de efectivo por esto, por todo el inventario que tienen. Sí, es básicamente cuidar justamente este tema, porque en ambos casos, sean personas físicas o morales, también hay una implicación ahí fiscal en donde tenemos que hacer una
un conteo y revisión de inventarios cada año al final del ejercicio, en donde revisamos que lo que dice nuestra contabilidad que tenemos en nuestro inventario es efectivamente lo que existe en físico, y también es normal, pueden existir diferencias, pero también tiene una implicación positiva o negativa en el pago de impuestos. Al menos una vez al año, que es el 31 de diciembre, debemos de tener nuestro inventario final, que realmente más en el vocabulario contable se le conoce como una toma física. Entonces nosotros tenemos registrado en nuestra contabilidad nuestro inventario y aparte hacemos una toma física del inventario físico. Sé que esto suena redundante, pero pues es la forma de decirlo. Ahí tenemos que decir, ok, yo por ejemplo tengo 5 lápices en mi contabilidad, pero tengo 4 físicos, entonces es como si uno lo hubiera vendido y voy a tener que pagar el impuesto sobre ese uno que vendí. En el otro caso, donde tenemos 5 lápices en contabilidad y 6 físicos, es como si no hubiéramos reconocido la compra de un lápiz. Entonces ahí también se tiene que hacer un ajuste en los inventarios y cada uno, como bien dijiste, tiene su implicación fiscal. Sí, esto por ejemplo es un tema interesante porque cuando no tenemos en nuestro inventario es un ingreso. Cuando tenemos de más es un gasto. Aunque a lo mejor en la mente puede ser a la inversa, fiscalmente se maneja así. Sí, entonces, nuevamente y como siempre se los decimos, no se tomen a la ligera nada de lo fiscal, vayan con sus asesores de confianza, platíquenles lo que les está sucediendo en su negocio al día de hoy, porque como ya lo hemos visto en otros episodios, de verdad puede salir muchísimo más caro el no cumplir con las cosas que tenemos que cumplir que el cumplir a medias o el tratar de cumplir. ¿Sabías que existe una multa de 370 a 8,430 pesos por no llevar un registro de tus inventarios? Entonces, siempre tienen que tener muy bien este tema. Justo a esto es a lo que me refería, que hay multas de todo, como bien sabemos también. Entonces, llévenlo de la mejor manera posible porque les puede salir muchísimo más caro no cumplir con estas obligaciones que el cumplir a medias. Y pues bueno, esto sería todo por el episodio de esta semana. Sabemos que estuvo lleno de muchísimos conceptos, de muchísimas explicaciones fiscales y demás, pero es que el episodio así lo amerita. De verdad que es un tema que cuesta un montón de trabajo en la escuela, tanto como estudiante de contabilidad, como con mis alumnos de administración y demás. Y es una de las diferencias más importantes que debemos de conocer, al menos en este ámbito. Pero bueno, dicho esto, si ya fue todo por este episodio, ¿tienes alguna recomendación que nos quieras hacer para la próxima semana? Sí, es únicamente un tráiler que es de La Casa de Papel, la parte 5, volumen 1, que sale el 3 de septiembre. La verdad, somos ambos bastante fan de La Casa de Papel, entonces cuando vimos que salía, dijimos, es el momento. Entonces vayan a verla, realmente tiene unos temas ahí medio interesantes porque se habla de un poco de dinero. La Casa de Papel es de la Casa de Moneda de España, entonces vienen cosas interesantes por lo que se ve en el tráiler. Entonces vayan a ver las 4 temporadas anteriores para que estén listos para el 3 de septiembre. Sí, es una serie que de verdad merece el esfuerzo de hacer un maratón. De verdad, en cuanto sale cada temporada, o al menos me pasó en esta última temporada, que aparte estábamos en pandemia, ahí estaba yo tratando de ver cómo estaba pasando todo, y fue un día no despegarme del sillón. Exacto, entonces hagan lo mismo, dense un tiempo de no despegarse del sillón y los vemos para la siguiente semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos el siguiente domingo. Adiós. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com. Nos escuchamos el próximo domingo.